La noche cae sobre la Sierra Mixe oaxaqueña como un manto de terciopelo negro cuajado de estrellas. El viento serpentea entre pinos centenarios, transportando aromas de copal, tierra húmeda y algo más primitivo, metálico, como sangre recién derramada. En los pueblos enclavados en estas montañas, las luces se apagan temprano y las puertas se aseguran con cerrojos que parecen excesivos para comunidades donde todos se conocen. Pero los habitantes saben que aquí, donde la niebla desdibuja los límites entre el mundo físico y el espiritual, no son solo vecinos quienes transitan los senderos nocturnos. En estas tierras, la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino un estado diferente de la realidad, donde ciertas entidades, ni completamente humanas ni completamente animales, reclaman su dominio ancestral. Los ancianos hablan en susurros sobre huellas desconcertantes encontradas al amanecer. Improntas que comienzan como pisadas humanas y gradualmente se transforman en las garras de un jaguar, o las pezuñas de un venado, o las poderosas patas de un lobo mexicano. Algunos pobladores aseguran haber visto sombras moviéndose entre la vegetación, con siluetas que cambian fluidamente mientras avanzan, como si su anatomía fuera un concepto flexible y no una forma definida. En ciertos cruces de caminos, los perros guardianes que normalmente ladrarían ante cualquier intruso permanecen en silencio sepulcral, temblando ligeramente mientras sus ojos siguen algo invisible para la percepción humana ordinaria. Y luego están esos sonidos, ni completamente animales ni completamente humanos. Un gruñido que termina en palabras apenas discernibles, o un llamado que parece provenir simultáneamente de una garganta humana y de las profundidades del instinto bestial. Esta entidad metamórfica, el nahual, representa una de las creencias más antiguas y complejas del mundo mesoamericano, predatando incluso a los aztecas y zapotecos. Contrario a las simplificaciones coloniales que lo redujeron a mera brujería, el nahualismo constituía originalmente un sistema espiritual sofisticado donde ciertos individuos poseían la capacidad innata de disolver los límites entre su esencia humana y su animal compañero, o tona, establecido en su nacimiento bajo complejos cálculos calendáricos. Los códices prehispánicos muestran a estos seres transfronterizos como mediadores entre el mundo tangible y el divino, guardianes del equilibrio cósmico. Sin embargo, la conquista española demonizó estas prácticas forzándolas a la clandestinidad donde, privadas de sus estructuras ceremoniales reguladoras, algunas se transformaron en algo más oscuro. En las montañas remotas de Oaxaca, donde el catolicismo nunca logró erradicar completamente las creencias ancestrales, el nahualismo evolucionó hacia una tradición sincrética, transmitida oralmente en linajes familiares específicos, donde la capacidad de transformación se consideraba simultáneamente un don sagrado y una carga peligrosa. El verdadero nahual no es meramente un humano que adopta forma animal, sino un ser que existe permanentemente en un estado liminal, con un pie en cada realidad. Aquellos que afirman haber visto la transformación, un evento rarísimo, pues el nahual busca siempre la soledad para este proceso, describen una metamorfosis que desafía la comprensión. La piel humana no se rompe, sino que se reconfigura, fluyendo como agua espesa hasta adoptar la nueva forma. Los huesos crujen audiblemente mientras se reordenan, pero el rostro, y esto es lo más perturbador, retiene siempre ciertos rasgos reconocibles, particularmente los ojos, que mantienen la conciencia humana, incluso cuando el cuerpo ha completado su transmutación en jaguar, coyote, búho o serpiente. Esta dualidad persistente es lo que distingue al nahual de una simple bestia. Su mirada revela una inteligencia calculadora, una capacidad de planificación y memoria que ningún animal posee. Y según las tradiciones mixe, zapoteca y mixteca, el nahual conserva la capacidad
de hablar en su forma animal, aunque su voz surge distorsionada, como si las palabras humanas fueran forzadas a través de un aparato fonador para el cual no fueron diseñadas. En 1987, el antropólogo Guillermo Marín documentó el caso de un poblado entero en la región Mixe que fue abandonado tras una serie de muertes inexplicables. Las víctimas aparecían con heridas que no correspondían completamente a ataques de animales salvajes. Las marcas de garras tenían patrones demasiado regulares, casi rituales, y los cuerpos habían sido dispuestos en posiciones específicas que hacían referencia a antiguas prácticas funerarias prehispánicas. Los ancianos del pueblo vecino le relataron que los fallecidos habían participado años antes en la captura y entrega de un curandero local a las autoridades, acusándolo de brujería. El hombre había muerto en custodia policial, pero no sin antes advertir que regresaría con garras y colmillos a reclamar lo que le pertenecía. En 2003, un grupo de biólogos que instaló cámaras trampa para estudiar jaguares en la Sierra Norte capturó imágenes desconcertantes. Un ser con anatomía felina pero postura bípeda en ciertos momentos y cuyos movimientos al acercarse a la cámara parecían deliberadamente calculados, como si entendiera el funcionamiento del dispositivo. Más recientemente, en 2018, 3 excursionistas encontraron en una cueva remota lo que describieron como un espacio de transición. Un círculo de piedras conteniendo prendas de vestir, humanas cuidadosamente dobladas, ofrendas tradicionales de copal y mezcal, y, lo más perturbador, un espejo antiguo de obsidiana roto exactamente por la mitad, simbolizando, según los especialistas, la fractura entre las dos naturalezas que el nahual porta simultáneamente. La figura del nahual resuena con arquetipos universales presentes en diversas culturas. El cambiaformas que transgrede los límites fundamentales entre lo humano y lo animal. Desde el berserker nórdico hasta el hombre lobo europeo, pasando por el were-tiger asiático, la humanidad ha conceptualizado repetidamente esta transformación como manifestación de fuerzas primordiales que la civilización intenta controlar, pero nunca eliminar completamente. Lo particularmente inquietante del nahual oaxaqueño es que, a diferencia de otras tradiciones donde la metamorfosis es involuntaria o maldita, aquí representa una habilidad cultivada conscientemente, una tradición esotérica que requiere años de preparación ritual. Esta voluntariedad implica una elección perturbadora, sacrificar parcialmente la propia humanidad para acceder a poderes prohibidos. ¿No es este el temor fundamental que subyace a muchas ansiedades sobre la modificación del cuerpo humano desde la manipulación genética hasta los implantes neurológicos? En el fondo, el nahual encarna nuestra ancestral ambivalencia hacia la condición humana. El deseo simultáneo de trascender nuestras limitaciones biológicas y el terror a perder nuestra esencia en el proceso. A pesar de la modernización acelerada, los relatos sobre nahuales persisten con sorprendente vitalidad en el Oaxaca contemporáneo. Conductores de autobuses que recorren carreteras serranas reportan encuentros con figuras ambiguas que aparecen repentinamente en los faros, mostrando momentáneamente rasgos simultáneamente humanos y animales antes de desvanecerse en la vegetación. Cámaras de seguridad en pequeños comercios de pueblos remotos captan ocasionalmente siluetas anómalas durante la madrugada, figuras cuya biomecánica parece alternar entre cuadrúpeda y bípeda mientras merodean los límites de la propiedad. Las redes sociales han facilitado la difusión de estos testimonios, con grupos de Facebook y WhatsApp dedicados a compartir experiencias y registros audiovisuales de supuestos avistamientos. Significativamente,
Muchos testigos contemporáneos asocian estos encuentros con personas específicas de sus comunidades. Individuos solitarios, a menudo descendientes de linajes tradicionales de curanderos, cuyos conocimientos ancestrales los sitúan en una posición ambigua dentro de sociedades cada vez más occidentalizadas. La persistencia de estas creencias refleja no solo la resistencia cultural de los pueblos indígenas oaxaqueños, sino también la pervivencia de esa intuición ancestral de que la frontera entre lo humano y lo animal es quizás más permeable de lo que nuestra racionalidad moderna está dispuesta a admitir. Desde una perspectiva antropológica, el mito del nahual constituye un fascinante mecanismo de control social en comunidades tradicionales. Al atribuir poderes metamórficos a ciertos individuos, típicamente curanderos, chamanes o personas con conocimientos medicinales especializados, se establecía un sistema dual de respeto y temor que regulaba las interacciones con estos especialistas rituales. Esta ambivalencia servía paradójicamente para proteger tanto a la comunidad como al propio poseedor del conocimiento. La posibilidad de represalia sobrenatural disuadía agresiones contra estos individuos, mientras que la necesidad de mantener la aceptación social limitaba potenciales abusos de poder. Psicológicamente, la figura del nahual puede interpretarse como una proyección colectiva de la dualidad humana. Nuestra naturaleza social, racional y civilizada coexistiendo incómodamente con impulsos primal, que la socialización reprime pero nunca erradica completamente. En las interpretaciones junguianas, representaría la sombra colectiva, aquellos aspectos instintivos y potencialmente destructivos que la conciencia comunitaria no puede integrar directamente y, por tanto, externaliza en forma de entidades liminales. Significativamente, en las tradiciones oaxaqueñas, el nahual no es inherentemente malévolo, sino moralmente ambiguo, capaz tanto de proteger como de dañar dependiendo de cómo la comunidad lo haya tratado en su forma humana. Una sofisticada conceptualización de la reciprocidad social que reconoce la interdependencia entre el individuo excepcional y su entorno colectivo. La luna llena ilumina los senderos serpenteantes que conectan comunidades dispersas por las montañas oaxaqueñas. En pequeñas cabañas de adobe y madera, los ancianos alertan a los jóvenes contra los viajes nocturnos, especialmente en noches como esta, cuando las barreras entre realidades se debilitan. Algunos escuchan con escepticismo, atribuyendo estas advertencias a supersticiones de otra época. Otros asienten gravemente, recordando experiencias inexplicables propias o testimoniadas. Entre ambas perspectivas se extiende el mismo abismo que separa cosmovisiones fundamentalmente distintas. Una donde el ser humano está categóricamente separado del reino animal, y otra donde las fronteras entre especies son porosas, transmutables. La modernidad ha empujado esta segunda visión hacia los márgenes, relegándola al folclore y la superstición. Sin embargo, mientras observas las sombras que la luz lunar proyecta a través de tu ventana, mientras escuchas sonidos nocturnos cuya fuente no puedes identificar con certeza, quizás sientas momentáneamente esa inquietud ancestral. La intuición de que ciertas tradiciones persisten no porque sean pintorescas reliquias del pasado, sino porque capturan verdades que nuestra racionalidad moderna no puede completamente desmentir. Porque en el fondo, la figura del nahual nos confronta con preguntas inquietantes. ¿Cuán firmemente establecida está realmente nuestra humanidad? ¿Qué impulsos primordiales acechan bajo la fina capa de nuestra civilización? Y si tuvieras la oportunidad de trascender las limitaciones de tu forma humana, de experimentar el mundo a través de sentidos agudizados y poderes ampliados, ¿estarías seguro de poder regresar completamente?